Bueno, derecho tributario argentino. El derecho podríamos pensarlo como un derecho natural y un derecho positivo. El derecho natural es lo que hace inherente a la existencia del hombre, como la vestimenta, la alimentación, la vida. El derecho positivo son las normas que nos rigen actualmente, las normas jurídicas. Podemos pensar un derecho positivo privado y uno público. El privado es el que regula la relación entre las partes y el público es el que rige la relación entre el Estado y las personas. ¿Cuáles son ejemplos del privado? El derecho comercial, el derecho laboral, el derecho civil, mientras que en el Estado y las personas nos podemos encontrar con el derecho constitucional, el procesal, el tributario, etc. Dentro del derecho tributario, para hablar de este tenemos que pensar en el poder tributario. El poder tributario es el poder que tiene un Estado para cobrar impuestos. Hagamos un poco de historia. El 25 de mayo de 1810 nace la patria. En esta primera junta no se establece el nacimiento del Estado argentino. Solamente fue que, si bien todavía seguíamos bajo el dominio español, los que iban a gobernar en este primer momento era la primera junta. Luego, el 9 de julio de 1816 se reunieron las provincias del Río de la Plata, se reunieron en Tucumán y ellas firmaron la independencia del Estado, la independencia de España. Todavía no había formado el Estado argentino, el cual se concreta el 1 de mayo de 1853 con la Constitución Nacional. Como podemos ver en esta línea de tiempo, las provincias eran preexistentes a un Estado nacional. Por eso se habla que el poder tributario es originario de las provincias y derivado en la nación. Las provincias, al ser previas al Estado argentino, derivan en el Estado nacional algunas cuestiones, que cuáles son los derechos de importación y exportación, derivan el derecho al cobro del impuesto a la renta solo en estado de emergencia, el tema es que la Argentina está siempre en emergencia económica, y derivan los impuestos solo al consumo, no lo derivan totalmente, o sea, lo comparten junto con la nación. Ahora, este poder tributario, ¿tiene algún límite? Sí. Existe el límite de legalidad. ¿Qué quiere decir el límite de legalidad? Que para que haya un impuesto tiene que haber una ley. ¿Y dónde se dictan las leyes? En el Congreso. Por eso tenemos un Congreso Nacional y tenemos el Congreso Provincial de la provincia. Quiere decir que tanto el Estado Nacional como el provincial pueden dictar impuestos. Otro principio es el principio de la igualdad y proporcionalidad. El principio de la igualdad y la proporcionalidad no quiere decir que todos van a pagar, por ejemplo, 100 pesos de impuestos, sino que van a pagar según su capacidad contributiva. El que más gana, más paga. Y después está el principio de no confiscatoriedad, que es un principio que no quiere decir que no se va a pagar impuestos, sino que el impuesto no debe comer parte de mi patrimonio. Lo que no determina ninguna ley argentina es cuándo un impuesto es confiscatorio. Solo hay un fallo de un juez de la Corte que dice que es a partir del 30%. Ahora, ¿qué pasa con los municipios? Si solamente pueden dictar, tanto la nación como la provincia son las únicas que pueden dictar impuestos. Bueno, había dos corrientes. Una corriente es la que rige, que es la que está en la Constitución Nacional en el artículo 5, donde dice que todas las provincias van a
que todas las provincias van a determinar para sus municipios cómo es su organización. En el caso de la provincia de Santa Fe, sus municipios son autárquicos. ¿Qué quiere decir que sean autárquicos? Que no son autónomos los municipios. Por ejemplo, Rosario quiere ser una ciudad autónoma como lo es ahora Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero no está dentro de lo que reglamenta la Constitución de Santa Fe. Y la otra corriente que quedó descartada era decir que el poder tributario en realidad no era de las provincias, sino que no era de las provincias, sino que eran de los municipios. Ahora, ¿qué pasa si el municipio no puede dictaminar el pago de impuestos? Bueno, se rige por las tasas y derechos. Ahora, ¿qué diferencia encontramos entre las tasas y derechos y los impuestos? Las tasas y derechos, pues para los habitantes, en definitiva, están pagándole, no importa que sea el fisco nacional, provincial o municipal, pero está pagando tributo. Bueno, para que el municipio cobre una tasa o un derecho, tiene que prestar un servicio. Por ejemplo, la tasa general de inmueble, esa tasa lo que me garantiza es que el municipio va a hacer alumbrado, barrido y limpieza. Ese es el servicio que yo estoy pagando cuando pago la TGI. Por supuesto que estas TGI están reguladas, por ejemplo, en una ordenanza de la ciudad de Funes, pero más allá que esté escrita, si no le brindo un servicio no puedo cobrar, a diferencia de los impuestos que no me tiene que el Estado brindar nada, solo tiene el poder de efectivizarme el cobro. Lo que me tiene que garantizar en el hecho del impuesto es que se tiene que dar el hecho imponible, que se le llama. El hecho imponible es cuando ocurre la cuestión por la cual voy a cobrar impuestos. Ejemplo, si voy a cobrar impuestos a las ganancias, tengo que obtener ganancia para que el Estado me cobre. Si no tengo ganancia, no me puede cobrar el impuesto.